Esta pregunta nos da una pista sobre la naturaleza del problema. Si seguimos la línea de razonamiento que hemos trazado hasta ahora, podríamos reducir ese interrogante a otros más simples, como ser ¿para qué podríamos querer un piano en la escuela, o un tablero de dibujo, o una máquina de escribir, o un teléfono, o un televisor, o una calculadora? Si la computadora es capaz de convertirse en cualquiera de esos instrumentos, entonces no habría razón alguna para resistir o temer su entrada a las aulas. Sería simplemente un modo de hacernos de una plétora de instrumentos, muchos de los cuales son inalcanzables o imprácticos en su forma corriente. ¿Quién podría oponerse? Sucede que la computadora no nació ni tan poderosa ni tan versátil como la vemos hoy. Nació, eso sí, con la promesa de la versatilidad, y fue detrás de esa promesa que muchos se ilusionaron con aprovecharlas desde muy temprano. Imaginemos que alguien nos regala un televisor, pero olvida dejarnos la antena y los cables para conectarlo a la red eléctrica. ¿Qué haremos entre tanto con el aparato? Podríamos dejarlo en un rincón para que junte polvo, o quizás nos entretengamos pensando en cómo funciona, de qué está hecho, cuáles son sus piezas, y ante las preguntas de nuestros hijos nos demos a instruirlos sobre estas cuestiones. Si alguien cuestionase este proceder, probablemente nos justificaríamos diciendo que todo conocimiento es útil, que nadie opera mejor una máquina que cuando comprende cabalmente su funcionamiento, que a lo mejor los niños podrán encontrar una profesión remunerativa reparando televisores en su adultez, etcétera, etcétera. Algo así sucedió en el principio con las computadoras en la escuela. No había entonces enciclopedias multimediales, ni programas educativos, ni Internet, ni siquiera procesadores de texto verdaderamente útiles. Todo era primitivo y además carísimo. Lo único que se podía hacer razonablemente bien era estudiar a la propia computadora y aprender a programarla. Existía, por otra parte, el prejuicio de que en el futuro las cosas seguirían siendo del mismo modo y que para sobrevivir en un mundo de computadoras todos deberíamos aprender programación. En esta primera etapa, la mayoría de los docentes no vio alterada su rutina diaria, porque computación era una materia independiente y estaba en manos de expertos. Pero en cuanto comenzaron a aparecer los programas educativos, el multimedia y especialmente Internet, todos los educadores fueron convocados a aprovechar estos recursos. Donde antes no había nada, de pronto proliferaron las cosas que se podían enseñar mediante una computadora, las mismas cosas que cada maestro enseñaba todos los días. Muchos acusaron a los reticentes de temer el cambio, de resistir el avance de la modernidad, pero lo cierto es que los educadores siempre han dado la bienvenida a nuevas técnicas para mejorar su labor. ¿Por qué habrían de rechazar esta? La respuesta es que nadie supo dar cuenta de esta sencilla pregunta: ¿cómo se enseña con una computadora? ¿Cómo se puede ser maestro a través de una computadora? En el profesorado, los futuros docentes aprenden desde antaño la didáctica de la lectoescritura, la didáctica de las matemáticas o la de la historia. Para cada disciplina existe una guía de procedimientos que, aunque adaptable a las circunstancias, está lo suficientemente avalada por la teoría y la práctica como para servir de receta infalible. Nada de eso sucedió con la computadora. No solo no habían sido entrenados los docentes en su uso didáctico, sino que no existía una teoría pedagógica ni experiencia previa en torno suyo. La responsabilidad de averiguar cómo se enseña con una computadora recayó en cada maestro individual, y la carga resultó ser demasiado pesada. Aprender a manejar la máquina, aprender a usar docenas de instrumentos diferentes, y encima aprender a enseñar con un aparato que cambia de apariencia cada 6 meses. No debe sorprendernos entonces que muchos hayan huido espantados ante semejante desafío. Resumiendo, si intentásemos dar la respuesta más amplia y general posible a la pregunta del título ¿para qué podríamos querer una computadora en la escuela?, tal vez llegaríamos a esta conclusión: para enseñar más y mejor. Cualquier docente preguntaría de inmediato: ¿y cómo se hace?
Es sensato incorporar un nuevo recurso tecnológico a la escuela si confiamos en que habrá de producir una mejora en nuestra práctica y en el aprendizaje de los niños. Pero no basta con eso. Debemos saber cómo alcanzar esos resultados. Con la computadora esto implica no solo aprender a usar el aparato tecnológico, sino dominar su didáctica.